con cabezote en Al aire con cabezote en 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Atención, la voz de los estudiantes se escucha más fuerte. Esto es Debate en Altavoz, el espacio donde analizamos, discutimos y opinamos sobre los temas que mueven a nuestra sociedad. Un programa hecho por estudiantes de comunicación social de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Por ello, conéctate, participa y sube el volumen. Esto es Debate en Altavoz. Muy buenos días, bienvenidos a quienes nos escuchan a través de nuestro Debate en Altavoz, un programa de opinión realizado por y para estudiantes de programa de comunicación social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy nos interesa un tema que ha generado gran polémica y discusión a lo largo y ancho del país: la nueva reforma tributaria promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una iniciativa que, según el gobierno, busca una mayor equidad fiscal, combatir la evasión de impuestos y fortalecer el gasto social. No obstante, la reforma tributaria también ha recibido críticas por parte de los sectores económicos, empresariales e incluso académicos, que advierte sobre sus posibles efectos en la inversión, el empleo o la clase media. ¿Pero qué propone esta reforma del gobierno y por qué es tan polémica? Lorena Alvarado nos preparó la siguiente nota al respecto. Atención, se avecinan cambios en los bolsillos de los colombianos. El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso la Reforma Tributaria 2025, conocida como Ley de Financiamiento. Esta iniciativa busca incrementar el recaudo para financiar programas sociales, infraestructura y transición energética. Entre las propuestas se encuentran ajustes en impuestos al consumo, beneficios para microempresas y medidas para combatir la evasión fiscal. En medio de la discusión, el presidente Petro defendió su propuesta con frases que encendieron el debate. Escuchemos lo que dijo en su más reciente discurso. Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. Sus palabras generaron controversia entre analistas y ciudadanos que cuestionan el impacto del alza de combustibles en sectores vulnerables. Por ello, en este espacio le contaremos qué cambia, a quién afecta y cómo podría impactar su economía familiar. Muchas gracias a Lorena por la información que, entrando en materia, nos acompaña el día de hoy 3 invitados muy importantes en el programa de comunicación social. Karen Salazar, estudiante y además emprendedora y creadora digital. Muy gracias, Karen. Muy buenos días, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la expectativa del discurso que vamos a tener el día de hoy. Muy bueno, gracias. También nos acompaña en cabina Sara Ruiz, estudiante e investigadora de ejes de control en Colombia. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días, Luisa. Es un privilegio estar acá y la verdad estoy ansiosa de que vamos a discutir. Bueno, y finalmente se encuentra con nosotros Julián Becerra, creador de contenido y experto en el ámbito de belleza. Muy buenos días, Julián. Buenos días, Luisa. Buenos días para todos también. Estoy a la intriga para saber de qué vamos a hablar. Estoy a la expectativa también porque sé que son temas que nos interesan a todos nosotros. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar de una vez en materia. Nuestra primera pregunta es: ¿qué busca resolver el gobierno con esta reforma y qué tan viable les parece esa solución? Bueno, Sara, cuéntanos tu opinión. Bueno, yo voy a iniciar diciendo que la viabilidad de una reforma tributaria, para mí y creo que para todos los colombianos, depende de 3 factores principales. Su aceptación por la sociedad, su capacidad para que sea viable, ¿sí? O sea, para alcanzar sus objetivos acá en Colombia, y su impacto económico. Y creo que el principal de ellos es el impacto económico que ha tenido en el país, ¿no? Empezando, como lo decías al principio, por las empresas, por los estudiantes, obviamente por los ciudadanos, sin importar su estrato, como quizás lo da a conocer el presidente Gustavo Petro en esta reforma, digamos, refiriéndose a la clase media y a la clase alta. Voy a tocar un tema muy importante ahí, y es primero que todo la clase media, donde él de pronto asegura que no se va a ver muy afectada o quizás no va a tener como mucha importancia. En la clase media, de pronto las familias jóvenes que están buscando tener, obviamente, su capital, su propiedad, una propiedad, entre más impuestos se paguen, esto que asegura la reforma tributaria, entre más impuestos pague el ciudadano, entre más pague,
su riqueza va a generar obviamente que tenga menos posibilidad de adquirir una. Entonces, obviamente todas las propiedades van a subir, todo va a subir, y si de pronto una pareja joven está pensando en comprar una casa, un apartamento, va a decir, bueno, pero es que me están poniendo más impuestos. Y si me están poniendo más impuestos, entonces yo no voy a tener más acceso libre a poder pagar lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? De pronto también hablo de la economía, obviamente todos los impuestos, digamos en las empresas. Entonces, menos empleo, menos capacidad de poder pagar todo, porque a las empresas no es simplemente págale a tu empleado y paga aquí y paga allá, pero si hay más impuestos, obviamente se van a ver más afectados como todas estas cosas que por ley hay que pagar, porque obviamente una empresa no puede salvaguardarse de decir, bueno, pusieron un impuesto, no pasa nada, yo voy a seguir pagando, sino que obviamente es un presupuesto anual y un presupuesto obviamente mensual, del cual va a tocar sacar, y creo que el presidente Gustavo Petro no está siendo consciente de esto. Ahora te voy a lanzar un dato muy importante. ¿Para qué el presidente Gustavo Petro quiere recaudar 26 millones para el principio del 2026, que es el año próximo? Si el año pasado se recaudaron 80 billones de pesos en el país y al momento, septiembre del año electivo en el que vamos, se están recaudando 70. Entonces siento que es algo muy lógico que está perjudicando a todos los ciudadanos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sara, por tu punto de vista. Ahora le quiero preguntar a Karen qué opina sobre pues la pertinencia de esta reforma y qué opina de las declaraciones de Sara. Bueno, Elisa, pues primero que todo siento que la reforma tributaria básicamente lo que busca es que tenemos que ser muy realistas, y hoy por hoy Colombia tiene un hueco presupuestal muy grande en definitiva. Entonces la reforma básicamente lo que tendría que hacer es un ajuste del casi 3,6%, y lo que no se está buscando es que este ajuste afecte como tal al tema de la salud, la educación, los programas sociales, no, sino al contrario, que pues esto nos beneficie en todo este tipo de aspectos. En segundo lugar, pues digamos que respondiendo un poco a lo que dice mi compañera Sara, que como tal se va a afectar a la clase media, tenemos que ser conscientes de que la reforma tributaria lo que busca es una justicia tributaria, es decir, entonces no es lógico que un país con tanta desigualdad, quienes más ingresos tienen, se beneficien con diferentes extensiones. Entonces aquí estamos hablando desde las empresas grandes, específicamente no de la clase media. Entonces, digamos que acá también viene y parte un tema del IVA. El IVA no se puede, obviamente nos va a afectar, obviamente siendo realistas, puede afectar tanto a la clase media y a la clase baja, pero es que están generalizando el IVA. El IVA en sí va para ciertos consumos, como son las bebidas alcohólicas, los tragos, entre otros aspectos, y no consumos masivos como es el tema de la canasta familiar, la alimentación, entre otras cosas. Claramente todo se define como datos y estadísticas, porque pues simplemente yo puedo dar una opinión, pero pues aquí directamente estamos hablando con la responsabilidad y pues obviamente con los datos de la reforma tributaria. También hay un componente de responsabilidad con el futuro, y pues básicamente es gravar más las exportaciones de petróleo, lo de carbón y el oro, que pues obviamente con eso nosotros también buscamos beneficios. Aparte de esto, también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una deuda muy grande con los Estados Unidos. Entonces siento que nosotros, la reforma tributaria lo que busca es dar un paso al equilibrio, que específicamente las empresas que tienen más recaudos, que obviamente están ganando más ingresos, que todo se llegue a una debida nivelación, pero nunca como tal se especifica o se hace un daño directo a la clase media. Y esto lo podemos identificar con datos del DANE, que es quien nos muestra las estadísticas, porque pues precisamente nosotros no somos economistas como para derivarnos de este tema o apegarnos precisamente como de esta opinión. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Y finalmente, Julián, ¿cuál es el punto de vista al respecto? Bueno, teniendo en cuenta estas dos partes anteriores, el objetivo principal del gobierno es muy claro, y es que aumentar el recaudo y cerrar brechas de desigualdad. Esto en teoría es positivo porque nuestro sistema tributario ha sido regresivo por años. Entonces,
Lo que tan viable es depende de muchos factores, como lo dijo Sara. Si los empresarios perciben la confianza, si el gasto público se maneja de forma eficiente y si la ciudadanía siente que ese dinero se ve reflejado en beneficios reales. Ya hablo desde mi experiencia como comunicador social. Lo que noto es que el discurso oficial promete equidad, pero la narrativa no siempre logra como esta credibilidad en la gente. Y como maquillador, también en este ámbito, esto a veces depende de contratos y dinámicas inestables y me pregunto a mí mismo si realmente estas medidas contemplan a quienes trabajamos en la informalidad o con ingresos variables. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por sus bellas opiniones. Y ahora le vamos a preguntar a la ciudadanía qué piensa de la reforma tributaria. Adelante. Claro que sí, Luisa. Nos encontramos en el norte de la capital, donde estaremos preguntándole a los ciudadanos qué opinan sobre la reforma tributaria dada por el gobierno del presidente Gustavo Petro 2025. Así que nos estamos acercando a alguien. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Catherine Ruiz. Catherine, perfecto. ¿Qué opinas tú sobre la reforma tributaria 2025? Que tiene muchos vacíos, muchas contradicciones y que definitivamente Gustavo Petro es el peor administrador que ha tenido este país. Vale, muchísimas gracias por tu opinión. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mauricio Pérez. Perfecto, Mauricio. Cuéntenos, ¿qué opinas sobre la reforma tributaria dada por el presidente Gustavo Petro? Uy, pensé que me ibas a preguntar alguna otra cosa. Bueno, creo que no tenemos el tiempo suficiente para hablar de eso, pero así a grandes rasgos te podría decir que absolutamente todo lo que este señor ha hecho es un descalabro y se tiene que tener, que sea un poquito de sapiencia, de cultura general para uno darse cuenta cuántas maldades ha hecho este hombre. Esta última propuesta de reforma que no le resultó y no le va a resultar porque, por supuesto, no solamente quienes están del otro lado político, sí, los varios políticos que sabemos que están ahí, como J.P. Hernández, como Josías Fiesco, como la señora María Fernanda Cabal, la señora Paloma y muchos otros, por fortuna le han logrado hacer contrapeso a cosas de estas tan locas. En esta última, pues definitivamente se nota, este señor no tiene contexto en su cabeza de la realidad. Ir a decir que la gasolina solo la utilizan ciertas personas, cuando la gasolina es un bien común que utiliza absolutamente toda la sociedad, es como decir que las plantas unas sí utilizan agua y otras no. Así, en la misma, el paralelo lógico es este. Entonces, definitivamente hay mucha tela para cortar y hablar a ese respecto, pero pues terrible lo que se le ha ocurrido a este señor. Y cuánto mal ha traído al país, ¿no? Recordemos nomás un poquito de historia y démonos cuenta qué pasó con Cuba, más de 53 años de un mandato absolutamente desquiciado. Nuestra Venezuela, que está aquí al lado, más de 27 años de ostracismo y unas regulaciones que acabaron con el país, la economía, las gentes, más de medio país afuera en otras naciones, y pues este tipo que tenemos ahora aquí, en menos de 3 años ha logrado hacer lo que otros hicieron en 10 y 11 años, entonces preocupante. Permita Dios que no siga y que no vaya la... Muchísimas gracias por sus respuestas y opiniones. Le daremos paso a la siguiente pregunta. Puede ser bastante controversial porque pues venimos hablando de un tema que por sí ya es controversial, y la pregunta es, ¿creen ustedes que esta reforma podría afectar a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas? ¿Y cómo creen que las afectaría? Escuchamos a Karen. Bueno, primero que todo, me gustaría hacer una aclaración con las dos opiniones que acabamos de escuchar, y es que, bueno, nos damos cuenta que las dos opiniones en sí van como en contra a la reforma tributaria, pero algo que tenemos que tener clave es que no dan datos específicos, ¿sí? Simplemente yo puedo dar una opinión si soy de derecha, obviamente puedo hablar muy mal de izquierda, y si soy de izquierda voy a hablar muy mal de derecha. Eso se tiene entendido.
Claramente aquí también el señor menciona que nos hace falta un poco de cultura general, pero siento que algo que es de cultura es que él pueda estar informado de qué es la reforma tributaria, qué tipo de parámetros va a ofrecer, cómo afecta al país o cómo nos podría beneficiar, porque no todo siempre es malo. Claramente es malo desde que tú no sepas la información y desde que tú no estés al tanto en este punto de vista. De esta misma manera, pues simplemente son opiniones, lo que había dicho anteriormente, nosotros aquí nos estamos basando básicamente como en los datos y en sí en todos los aspectos y los parámetros que es la reforma tributaria y es todo lo que ofrece. Claramente al decir que Gustavo Petro vive como en una realidad alterada, siento que él debería informarse un poco más de la realidad que estamos viviendo nosotros actualmente y de Gustavo Petro cómo quiere mejorar el tema con la reforma tributaria. Tenemos que tener en cuenta que si no se hace un cambio, si no se hace un balance, si no se quitan como tal el tema de los presupuestos, por decirlo así, a las grandes empresas, obviamente este país va a ir de mal en peor. Y nosotros económicamente hemos mantenido desde muchos años una inestabilidad por la deuda que tenemos específicamente con diferentes países. Entonces, siento que debemos estar un poco más informados, obviamente son opiniones, pero pues como para aclarar ese aspecto, ¿vale? Porque siento que están muy en contra, pero no están informados. Entonces, bueno, ya ahora sí, refiriéndome a la pregunta que me dijiste, bueno, específicamente yo en mi sector de moda, yo ahorita tengo un emprendimiento, Luisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo la verdad sí veo esta medida viable y necesaria, incluso si implique ciertos ajustes. Obviamente yo sé que la mayoría de empresarios no van a estar de acuerdo porque pues siempre le tienen miedo a una subida de impuestos y eso es demasiado lógico. Pero siempre tenemos que verlo desde el panorama, desde un panorama completo. Si el Estado no logra recaudar lo que necesita, terminamos en una situación de recortes, terminamos con menos consumo y una economía más inestable. Por lo menos a mí como emprendedora, ¿de qué me sirve que el país esté mal económicamente si no voy a tener clientes? Si las personas que no acceden al tema de buena salud, buena educación, buena economía como tal, obviamente no van a querer consumir en gastos propios de moda y obviamente mi empresa, que hasta ahorita la estoy sacando como emprendimiento, pues no va a tener muy buenos resultados. Entonces siento que esto es un gana y gana. Obviamente nosotros como país tenemos que confiar y pues para nosotros siempre queda difícil confiar, pero Gustavo Petro aseguró que cada vez que, o sea, si se acepta esta reforma tributaria, digamos que él no solo va a permitir que los colombianos confíen, sino él va a mostrar resultados. Y eso es lo mínimo que nosotros merecemos como tal. Si él va a hacer unos cambios, nosotros tenemos que estar al pendiente y al consciente de cómo se va a manejar este dinero, entre otras cosas. Entonces, yo la verdad sí siento que es algo que a las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas es un punto a favor, porque si todo se soluciona y si las personas ven mayor estabilidad en salud, en educación y en programas sociales, como lo va a hacer la mejora de la reforma tributaria, obviamente van a querer consumir más en diferentes proyectos, ya sean moda, ya sean maquillaje, ya sea en consumos masivos como tal. Ok, perfecto, entendemos tu punto de vista al escuchar esto. Bueno, yo también quiero hacer claridad de una cosita, pues es que estamos en un país donde se ve el fanatismo en la política y no debería ser fanatismo, uno no debería defender totalmente un punto de vista ni totalmente el otro punto de vista, sencillamente ser críticos al momento de hablar. Y es por eso que Julián nos va a contar qué opina al respecto. ¿Crees que la clase media y las medianas empresas se verán perjudicadas? Bueno, Luisa, teniendo en cuenta el punto de vista de Karen, que me pareció muy interesante, ya que ella habla justamente de este tema de las medianas y grandes empresas, en primer punto siento que la clase media sí se ve vulnerable, ya que ellos son quienes sostienen gran parte de la carga económica del país, son ellos quienes sostienen la economía básicamente. Y en cuanto a las pymes, que son las grandes empresas, por su parte son el corazón del empleo en Colombia y cualquier aumento en los costos puede debilitarlas. Esto al mismo tiempo, digamos, la reforma pretende que quienes tienen más aporten más, y esto sería un punto positivo, porque si lo que se quiere es lograr que las medianas y pequeñas empresas estén protegidas, pues eso sería como lo justo. Ya hablando en mi experiencia, tanto en comunicación como el maquillaje, así como Karen dio su punto de vista en cuanto a su emprendimiento,
He visto lo difícil que es para los emprendedores sostenerse en medio de tantas cargas como los arriendos, los insumos, el transporte, y si a eso se suman impuestos mal diseñados, pues esto se vuelve un reto enorme para sobrevivir y crecer. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos con Sara, ilústranos con tu bello punto de vista. Bueno, Luisa, creo que mi compañera Karen ella misma respondió bien a esta pregunta y más dando el ejemplo de su emprendimiento. Considero que una empresa no se construye con confianza, se construye con trabajo duro. Entonces obviamente esta reforma va a afectar a la clase media y obviamente a las medianas, pequeñas y, como le dijo mi compañero Julián, a las pymes, o sea, a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque son muchas cosas por costear. Entonces yo no puedo decir que voy a confiar en que el país me dé y en que el país me sostenga, cuando obviamente si yo tengo una empresa soy yo la responsable legal de sacarla adelante. ¿Con qué? Con trabajo duro, ¿sí? Obviamente con lucha, con las asociaciones que yo tenga o como yo pueda sacarla adelante desde obviamente mi responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad se da desde el trabajo, no desde que voy a confiar en una reforma tributaria. Entonces, obviamente las empresas se ven afectadas desde los costos financieros. Digamos, los impuestos no pagados se traducen en una menor cantidad de dinero disponible para la empresa. ¿Eso qué traduce? Simplemente dificultad para una empresa, ¿sí? Eso afecta directamente la rentabilidad y la capacidad de la inversión que tenga una empresa. ¿Para qué? Para sus empleados, para sus inversiones, para sus, digamos, materiales, o dependiendo de lo que sea la empresa, claramente. Así como le decía también pues mi compañero, vuelvo a las pymes, que son por supuesto las grandes empresas. Estas constituyen el 95,5%, perdón, de las empresas en Colombia, ¿sí? Podrían enfrentar obviamente grandes desafíos al no poder dar más empleabilidad, al no poder como sostener como tal la empresa, y eso quiere decir que Colombia no se pueda sostener, porque obviamente las empresas es lo que constituye la economía acá en el país. El sector minero y petrolero también se va a ver afectado, porque así como la reforma tributaria asegura que de pronto no es tan grave, la reforma puede impedir que estos sectores deduzcan el impuesto de renta que tienen, cada uno de ellos. Y acá sabemos que en Colombia el sector minero y petrolero es muy importante. Entonces, ¿cómo así que una reforma tributaria va a venir a tumbar eso? Digamos, la eliminación del régimen simple tributario afecta al ciudadano que quiere empezar y al ciudadano que ya va muy avanzado. Entonces, la verdad, siento que nos afecta. Ok, perfecto. Me parece muy interesante sus puntos de vista, pero quiero hacer claridad en una cosa. Cuando nosotros somos personas comprometidas teniendo una empresa y pagamos nuestros impuestos al día, no es como que solo se paguen los impuestos y ya. El gobierno ha implementado muchísimas alternativas las cuales nos benefician a nosotros como empresarios. ¿Qué es esto? Casi siempre se da como un valor positivo por si tú pagas bien tu renta, por si la declaras a tiempo. Entonces, al momento de tú pagar tu renta, tú tienes un valor positivo ahí y ya no tienes que pagar tanto. Entonces, siento que eso podría ser bastante interesante y poderlo contemplar en un siguiente debate. ¿Cómo ha ayudado el gobierno para que las empresas no se vean tan estancadas? Bueno, y para calmar un poco los ánimos, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con nuevas preguntas. Dicen que la juventud es arriesgada, que se mueve rápido, que nunca se detiene, y es verdad. Pero cuando llega el momento de brillar, tu estilo habla primero. LV no es solo ropa, es actitud. Prendas que combinan frescura y formalidad para quienes saben que el futuro se construye desde hoy. Con seguridad, con carácter, con clase. Porque vestirse no es cubrirse, es proyectarse. Y tú mereces proyectar lo mejor de ti. Bueno, y continuamos en vivo. A continuación seguiremos con más preguntas y aunque se promete que no se tocará el bolsillo de la clase media y de la clase baja, ¿qué tan creíble es esa promesa ante medidas como impuestos directos, como es el IVA y el hipoconsumo, y que tienden para tener efecto regresivo? Julián, cuéntanos, ¿qué piensas? Bueno, chicas, acá estoy con una opinión dividida, puesto que es complicado, ya que el IVA es un impuesto que no distingue entre clases sociales.
todos pagamos, porque digamos el día que yo de pronto no tenga para pagar el IVA no me lo van a exentuar, sino que sí o sí debo pagarlo. Ahí es donde la promesa del gobierno se pone a prueba, y si bien se pueden mantener productos básicos exentos, como le dijo Karen al principio, es inevitable que el impacto se sienta en la vida diaria. Como comunicador me parece que aquí la clave está en la manera en la que se explique. Si la gente entiende a dónde va el dinero, como lo dijo Karen, desde que la persona entienda de qué se trata, ya desarrolla su punto de vista si está a favor o en contra. Entonces, si la gente sabe a dónde va el dinero, si puede aceptarlo con menos resistencia. Y en lo personal, en mi trabajo como maquillador, noto que cuando los precios de los productos básicos suben, todo se encarece en cadena, como el transporte, los materiales, los servicios, y esto termina afectando a todos, incluso cuando se asegura que la clase media estará protegida. Ok, Sara, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, hablando de esto del IVA y del hipoimpuesto, siento que, como lo decía mi compañero Julián, no solo es que suba el IVA, no solo es que de pronto suba la gasolina o que suba X o Y, simplemente cuando sube una cosa se van a ver afectadas otras por consecuencia, ¿sí? Entonces, digamos, lo que de pronto veo también, digamos, de los vehículos híbridos, ¿sí? Se aumenta el IVA para los vehículos híbridos, o sea, el 5 o el 10%, digamos también al alto impuesto de la gasolina. Yo como ciudadana media, puedo asegurarlo, que sí uso gasolina, claramente, no solo de pronto en un vehículo particular, sino transporte o X o Y, porque todos los días nos movilizamos, pues me voy a ver afectada, ¿sí? Los bienes y los servicios, digamos, no se menciona quizás cambios generales en la tarifa del IVA, pero en su mayoría, o sea, la reforma tributaria pues asegura no afectarla cuando en verdad directa o indirectamente se está viendo de esa manera, ¿sí? El incremento, digamos, del impuesto al carbono, digamos, la tarifa del impuesto al carbono se incrementará más o menos unos 75,000 pesos, ¿sí? Lo que puede, obviamente, afectar a los trabajadores, ¿sí? Efecto en los precios, digamos, el aumento del impuesto del carbono puede impactar en los precios de los combustibles, en el impacto económico. O sea, siento que todo esto en el transporte, en cómo lo ven los ciudadanos, que es lo más importante, porque digamos acá lo importante no es cómo lo vea el gobierno colombiano, es cómo lo vean los ciudadanos, porque ellos son los que tienen la calidad de vida acá en el país. Bueno, continuamos con Karen, cuéntanos. Bueno, como lo dijo mi compañera Sara, ella como ciudadana media y específicamente no como una persona pobre, porque según datos del DANE, una persona pobre es la que no siquiera tiene recursos para un salario mínimo legal vigente o ni siquiera tiene un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claramente estamos muy bien informados que todos los años se sube la gasolina, ¿cierto? Por muchos factores, tanto para cubrir presupuestos del país, tanto para cubrir presupuestos de gastos sociales. Entonces, eso ya lo tenemos muy claro. Una persona que sea de clase media tiene un trabajo o tiene una estabilidad de cómo tener un carro, o específicamente si esta persona de clase media se moviliza con el transporte público, tiene un trabajo para poder sostenerse y para poder invertir en el transporte público. Esto es un motivo en el cual obviamente todos los años se tiene que subir la gasolina pues para cubrir como tal presupuestos del gobierno. Ahora sí, pues obviamente yo sé que el tema de la reforma tributaria genera obviamente muchas inquietudes tanto en la clase media y en las pequeñas empresas. Para resaltarlo, como anteriormente lo había dicho, esto no solo se trata de confianza, sino obviamente esto va a ser un gana-gana. Y de esta misma forma, como lo había hecho mi compañero Julián, lo que son las pequeñas empresas y las medianas empresas sostienen como tal una muy buena parte de la economía, eso lo tenemos clarísimo. Pero también es importante reconocer que algunos impuestos indirectos, como los que se proponen sobre consumo de ciertos productos, pueden generar un efecto en los precios finales y por ende impactar el bolsillo de la clase media. Sin embargo, esta reforma obviamente está diseñada para que el mayor peso los lleven las personas con mayores ingresos, es decir, las grandes empresas.
Y por lo menos que yo, que soy una persona con un emprendimiento, a mí no me entraría como tal directamente esta carga, es decir, yo hasta ahorita que estoy emprendiendo y dando trabajo como tal a las demás personas, no tendría por qué afectarme, porque lo ideal es que afecte a las mayores empresas. Y como tal, un punto a favor que se tiene de la reforma es que su objetivo es mantener el gasto social, proteger la educación y todo el aspecto de salud pública. Entonces, digamos, como lo había mencionado anteriormente, si las personas ven que en lo que es la salud pública, la educación, los gastos sociales, manejan como tal un buen rendimiento, obviamente tendrán el acceso para contribuir hacia diferentes proyectos o hacia las empresas medianas o pequeñas. Ok, Sara nos va a ilustrar con algo. Ella nos va a contar un poquito de lo que piensa de lo que está diciendo Karen. Cuéntanos, Sara. Bueno, Luisa, tú al principio del programa nos decías que esto era para estudiantes también, ¿cierto? Creo obviamente que también de pronto los estudiantes y en general toda persona natural, creo que no puede concebir el hecho de cómo no nos afectaría a nosotros, solo va a afectar a las personas de pronto que tienen un estándar un poquito más alto, ¿no? Como lo decía mi compañera Karen, ella está empezando con su emprendimiento. ¿Cómo va a decir de pronto que no la va a afectar si en el momento de darle empleo a una persona y ella teniendo que pagar de pronto más impuestos y ella teniendo que costear un transporte y ella teniendo que costar todo lo legal y tributario? O sea, ¿cómo me vas a decir de pronto, Karen, que no te va a afectar en el momento en el que tú digas, hoy de pronto no tengo para el transporte porque subió, está más difícil, porque tienes más responsabilidades? Creo que hoy un emprendimiento, hoy por hoy, no es solo una responsabilidad, porque de pronto, no sé, no conozco, si de pronto tienes familia, si tienes más responsabilidades, si tienes cosas por pagar, un salario mínimo no es suficiente. Y creo que acá todos sabemos que un salario mínimo no hace milagros. Entonces creo que la reforma tributaria debería velar, obviamente, por el ciudadano, y no por decir, va a afectar a alguien con un estrato mayor y no un estrato menor, porque acá todos nos vemos afectados. Bueno, yo quiero hacer una aclaración para los oyentes que están en este momento conectados, y es, ¿qué es lo que promete el presidente Gustavo Petro en esta nueva reforma tributaria? ¿Y por qué se toca el IVA? Y principalmente, pues, como lo han dicho ustedes, directamente o indirectamente se va a tocar la canasta familiar, pero lo que promete el presidente Gustavo Petro es que el IVA se va a incrementar más que todo para sectores de entretenimiento y el hipoconsumo para consumo de bebidas alcohólicas, que es lo que vamos a hablar del tema. Quiero hacer énfasis porque el IVA, cuando se habla de sectores de entretenimiento, habla de cuando compramos un palco o cuando compramos una boleta que pasa de los 500,000 pesos, y aquí es donde vengo a hacer el énfasis. Una persona pobre no tiene para comprar una de esas boletas. No es una necesidad básica, no entra entre sus prioridades. Al cambio, una persona de pronto de clase media o alta, pues claramente sí va a tener. Y pues si va a tener para pagar un palco de 10 millones de pesos, pues como no va a poder pagar un IVA más costoso. Entonces, a eso quiero hacer claridad. Y el consumo de bebidas alcohólicas creo que también va por ese lado. Si una persona pobre no tiene para alimentarse, creo que es poco probable que tenga para tomar bebidas alcohólicas. Entonces, creo que no es una prioridad en ciertas familias, pues, del país. Entonces, Karen, ¿tú qué piensas? Bueno, claramente estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisa. Y bueno, anteriormente, para responderle a mi compañera Sara, yo lo había mencionado y lo vuelvo y lo recalco. Yo con mi emprendimiento de ropa específicamente no tendría un método directo en la carga tributaria por las mismas razones que acabo de decir mi compañera Luisa. Lo que sí me podría afectar a mí indirectamente son los cambios en el poder adquisitivo de mis clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claramente, yo sé que un salario mínimo legal vigente como tal es muy poco para mantener las diferentes necesidades, tanto en lo que yo quiera emprender, en lo que yo quiera realizar, entre otras cosas. Pero siento que si una persona está emprendiendo es porque tiene la capacidad económica para poder sacar este negocio a flote. Entonces,
A lo que me refiero es que obviamente yo no me veo tan afectada porque yo no tengo una gran empresa, porque yo ahorita no estoy facturando y pues de esta misma forma no se me van a subir a tal punto los impuestos. Si yo tuviera este tipo de empresas, incluso si tuviera una empresa grande como tal, también aportaría, porque siento que es muy injusto para las pequeñas empresas o para los emprendedores que nosotros que tenemos el mayor capital, ellos estén costeando o estén mirando diferentes extensiones para poder tener un nivel económico adquisitivo. Entonces, pues vuelvo y lo recalco, la reforma tributaria está precisamente diseñada para que las personas que tienen más sostenibilidad económica paguen mayor impuestos. Y de esta misma forma que no nos afecte tanto a los ciudadanos, y si nos llega a afectar, que sean en consumos que realmente no son necesarios, como lo ponía de ejemplo mi compañera Luisa, en un palco, en cerveza, en tragos, que específicamente esto también incluso mejoraría el tema de la salud pública, el que se aumenten los costos de esto. Entonces, pues ya eso sería como para aclarar que lo anterior dicho, que pues obviamente el tema de un salario mínimo legal vigente no es suficiente, pero pues al menos de la clase media sí tengo el poder adquisitivo para poder emprender y no soy una persona pobre que realmente no tengo un salario o un trabajo, o una persona pobre se consideraría realmente como un señor de edad, mayor de edad, que simplemente recibe 250,000 pesos de subsidio del gobierno al mes. Es una persona que no tiene cómo mantenerse porque 250,000 pesos pues realmente no le van a dar para su alimentación. Listo, Julián, cuéntanos tú qué piensas. Bueno, estoy analizando cada punto de vista de las dos personas, de mis dos compañeras, y siento que ambas tienen razón en varios aspectos. Yo quiero entrar a hablar de las pymes, de las grandes empresas, ya que Karen nos mencionó que lo ideal es que solamente afecte a las grandes empresas y que las medianas y pequeñas no, que ella no se vería afectada siendo una pequeña emprendedora. Entonces, lo que yo opino es que, digamos, como lo dijo Sara, el IVA se paga sí o sí, no importa la clase social o el estrato social. Entonces, lo ideal es que no, por ser una grande empresa, entonces que tenga que pagar más y que esta empresa se vea obligada a tener, digamos que, por decirlo así, que la bajen por ser una grande empresa, entonces que para abajo porque es la que más gana, entonces le vamos a meter todos los impuestos del mundo. No, se trata de ser un poco más justo, como yo lo dije, lo ideal con esta reforma tributaria es que los que ganen más aporten más, pero siendo igualmente de manera justa. Viéndolo ya como la parte personal, yo como maquillador, como lo dije anteriormente, no tengo un trabajo estable, ya que manejo bajo contratos variables, puede que un día tenga clientes, puede que un día esté en ceros, que no me entre ninguna persona. Entonces es muy difícil emprender en Colombia, como lo dijo Karen, siendo clase media quizás tengas el poder adquisitivo para montar una empresa, pero aún así sigue siendo muy difícil. Entonces estoy como analizando estos puntos de vista, siento que ambos tienen razón y me gustaría analizarlo también más adelante. Bueno, ya casi terminamos por el día de hoy, vamos con la última pregunta y vamos a tocar uno de los temas más álgidos y que más ha dado como de opinión en este espacio y ¿ustedes qué piensan sobre la sonada frase que dijo el presidente Gustavo Petro: los pobres no usan gasolina? ¿Qué opinan de esto? Escuchamos a Karen. Bueno, claramente, Luisa, nosotros que también somos comunicadores sociales tenemos que tener en cuenta que él explicó esa frase realmente alrededor de la entrevista. Simplemente cogieron como tal ese corte de que los pobres no utilizan gasolina y estadísticamente está en lo correcto. ¿Por qué? Según el DANE, el 64% como tal de las personas de la clase media son las personas que pueden adquirir tanto una moto o un carro. Un carro es específicamente una de las personas que más poder adquisitivo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ponía de ejemplo anteriormente. Una persona pobre es una persona que no tiene un trabajo siquiera, es una persona que realmente no recibe ningún ingreso, es una persona que no sabe cómo estar
económicamente estable, porque no tiene este tipo de oportunidades, por decirlo así, o no se le ha dado como tal la oportunidad laboral. Eso es una persona pobre. Obviamente una persona pobre no consume gasolina. ¿Qué es lo que pasa? La clase media y obviamente las clases altas sí son las que mantienen el tema de la moto y el carro. Y vuelvo al ejemplo anterior. Si yo tengo un trabajo en el cual por lo menos me estoy ganando el mínimo legal vigente, saco la moto, así sea en crédito o de la forma en que sea, si yo tuve cómo sacarla, obviamente yo voy a tener cómo respaldar, tanto para el mantenimiento, porque no es solo la gasolina, es para el mantenimiento, para los repuestos, para cosas específicamente necesarias de consumo, tanto del carro o de la moto. Entonces, pues obviamente mi punto de opinión se basa en que estadísticamente está muy bien, porque es la verdad, es totalmente cierto, y pues yo me baso directamente del DANE. El DANE también afirma que específicamente la clase, o sea, las personas pobres es porque realmente no tienen ningún ingreso, y la clase media como tal es porque al menos tienen un trabajo estable donde puedan facilitar como tal este tipo de ingresos. Igual lo que te había comentado, Lisa, nosotros que somos comunicadores sociales, obviamente tú sabes muy bien del tema de las noticias sensacionalistas, y pues precisamente cogieron este recorte de audio, pero pues Gustavo Petro lo explica alrededor de la entrevista. Y ya. Listo, perfecto. Continuamos con Julián. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo pienso que la frase buscaba simplificar un argumento, pero terminó siendo muy polémica. Es cierto que los sectores de mayores ingresos consumen más gasolina en proporción, lo dijo Karen estadísticamente, pero aquí yo tengo un punto en contra, y es que no se puede desconocer que su alza afecta a todos, porque si sube la gasolina, sube todo, como el transporte, la comida, los servicios. Por ejemplo, en mi vida diaria, el simple hecho de movilizarnos para trabajar en sets o estudios depende de un transporte que use gasolina. Entonces, también he visto muchos colegas que trabajan en producciones pequeñas o que son emprendedores y dependen de motos, carros para sostener su negocio. Entonces, aunque la frase puede sonar técnica, en la práctica de efecto económico lo sienten incluso quienes supuestamente no usan gasolina. Bueno, Sara, continuamos contigo. Bueno, creo que obviamente este recorte de esto fue, como le decía mi compañero, muy polémico, y creo que también fue un punto de disgusto para muchos, porque no podemos decir que no. Pero creo que este tema se discute con cifras reales. Entonces, según el DANE, obviamente también según el RUND, que es el responsable de todos los vehículos aquí en la nación, más del 60%, digamos un ejemplo, ¿no?, de las motos, aquí enfatizando de pronto el tema de las motos, que ahorita se ven un poquito más que los carros y los vehículos particulares, más del 60% de las motos en Colombia son de familias de estrato 1, 2 y 3, ¿sí? La gasolina mueve motos, buses, comida y el campo. Quiere decir comer, trabajar y movilizarse. No es un lujo de étiles, ¿sí? Es la vida diaria de la gente. Quiere decir que la gasolina no es que sea un lujo, no es que sea yo puedo de pronto acceder a ella, es que simplemente como ciudadano debo acceder a ella si quiero una calidad de vida. Como le decía mi compañero, trabajar. Perdón, no es que simplemente yo el día de mañana quiera decir, no, es que de pronto no es que sea necesario trabajar, es que yo necesito trabajar. ¿Y cómo me van a decir que es que la gasolina no la uso yo? ¿Sí? Entonces creo que esto, la verdad, es un poco controversial. Ahora, digamos, esto también depende, como te lo decía en un punto anterior, ¿qué piensan los ciudadanos? Porque es que lo que le importa al presidente Gustavo Petro no es lo importante, es qué piensan los ciudadanos, ¿sí? Entonces la aceptación de los impuestos, digamos, en todo esto por parte de los ciudadanos depende en gran medida de la percepción de todos los colombianos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Mejoras tangibles, porque es que en palabras no se puede quedar, ¿sí? Entonces obviamente servicios públicos, la infraestructura, la seguridad y todo esto. Y si el presidente viene a decirme en una reforma tributaria que no nos va a afectar porque simplemente la gasolina no la usamos nosotros, pues lo veo grave, porque es que, como lo decía, esto no es de étiles nada más, esto es de que la gasolina mueve básicamente todo lo básico en el país. Gracias. Bueno, Karen, ¿tú qué tienes para decirnos? Bueno, claramente un punto realista es que la gasolina se tiene que subir todos los años.
Por lo menos, Aris, de pronto de tu parte no puedes decir como esto, ¿cómo va a decir que esto no nos afecta a nosotros? Porque es que en ningún momento él mencionó la clase media, simplemente dijo pobres. Y pues tú tienes un trabajo estable, tienes como tal la facilidad de tener tu negocio, de estudiar tu carrera, de consumir el tema del transporte. Entonces siento que no te puedes generalizar porque no estás viviendo esa situación. Exactamente con el tema de las cifras del DANE, como tú misma lo dijiste, la mayoría de personas como tal, o sea, de clase media y de clase alta, son las que utilizan el tema de la gasolina y en carros y en motos. Y de esta misma forma, pues digamos, te voy a poner un ejemplo. Hay algunas personas que dicen como, bueno, listo, pero es que yo trabajo con la moto, entonces obviamente yo me voy a ver súper afectado con este tema. Una persona que trabaje en la moto, que trabaje los 31 días del mes, pongámosles, entonces que salga todos los días y se gane por lo menos aproximadamente 60,000 pesos, aunque tengo entendido que pues dependiendo de las carreras se puede ganar un poco más. Si hacemos la cifra y multiplicamos el tema de 60,000 pesos por los 31 días que trabaje, entonces vamos a hacerlo rápido, 60,000 por 31,000. Por 31 días que trabaje. Entonces, esto da una aproximada de 1.860.000 pesos, un poco más del salario mínimo. Y lo que seguía diciendo anteriormente, la gasolina es un tema que se tiene que subir todos los años. Y a partir de esto, si una persona tiene como respaldar el tema del pago de una moto o el tema de sacar una moto, obviamente tiene el respaldo de sacar para cumplir su gasolina, para cumplir las necesidades básicas como tal del servicio de la moto. Aparte, por eso esta reforma no se queda como tal en el impuesto, sino que también plantea destinar recursos a programas sociales y subsidios. Es distinto subir un impuesto y no devolver nada a subirlo y garantizar salud, educación, transferencias. Ahí está la progresividad, que lo recaudado vuelva a quienes más lo necesitan. Bueno, vamos con Julián, que nos tiene un punto de vista muy diferente. Cuéntanos, Julián. Lo que escuché de las dos es muy interesante y voy a poner ejemplos de las dos, como le dijo Sara. La gran mayoría del porcentaje de las motos son propiedad de la clase 1, 2 y 3. Estas personas lo que hacen es, de pronto como tú misma pusiste el ejemplo, Karen, sacan su moto a crédito, la pagan a cuotas, entonces sería como muy difícil de pronto, bueno, listo, me compré mi moto, fue uno de mis sueños o sea, como que no teniendo el recurso para pagarla de una vez, pero pude sacarla a crédito, eso fue uno de mis sueños, entonces me voy a poner a trabajar en Rappi o en Didi. Entonces, el hecho de que se suba la gasolina, voy a decir, jue madre, ¿qué voy a hacer? Se subió la gasolina, entonces ahora voy a tener que tanquear, no sé, 5,000 pesitos diarios, ahora me voy a ver más recortado para pagar mis cuotas mensuales. Entonces, son como puntos de vista y opiniones muy divididas, porque en realidad sí nos afectaría a todos, a la clase baja, a la media, a la alta, a todos nos afecta por lo que dije anteriormente. Y aquí vengo otro punto, y es que no se trata de solo pagar, sino de resultados. Como lo dijimos anteriormente, los ciudadanos podrían aceptar un esfuerzo tributario si hay mejoras tangibles, digamos como los hospitales funcionando, la educación de calidad, transporte digno, pero si no hay cambios visibles, lo que surge es desconfianza. Y entonces, ya hablando desde mi punto de vista como comunicador, uno sabe que el mensaje sin acciones pierde toda fuerza. Entonces, desde mi experiencia también como maquillador en audiovisuales, he visto cómo se aprovechan los recursos cuando hay buena planeación y cómo se desperdician cuando no hay claridad. Bueno, yo quiero refutar un poquito el punto que dice Julián, de que vamos a hablar de una persona que maneja moto y trabaja en Rappi. ¿Estas empresas le brindan alguna garantía al Rappi tendero? No les brinda una garantía, entonces se saltan el conducto regular de pagarles un sueldo, de pagarles una salud, de pagarles absolutamente todo, y se quejan porque tienen que seguir pagando impuestos. Pues hay un pierde y pierde, o bueno, un gana y gana para ellos. Pues no le pagan salud, no le pagan un sueldo básico, no le pagan absolutamente nada. Pero si quieren que entonces no se les suban los impuestos, si quieren que sigan la misma forma en la que llevan, de que ganan y ganan y ganan y ganan y nunca aportan nada al país, porque no están aportando empleo prácticamente, porque no los tienen asegurados, no les pagan un sueldo básico, no les mantienen como tal una seguridad para ellos sentirse estables, ni siquiera muchas veces los hacen firmar un contrato.
Entonces ahí va la pregunta. ¿Por qué estas empresas que supuestamente están constituidas y demás, y son empresas muy grandes en Colombia, porque no solo se ven acá en Bogotá, se ven en todas las partes de Colombia, porque estas empresas se molestan cuando vamos a hablar de, digamos, un nuevo impuesto? Cuando ellos saben que están ganando y ganando por ambos lados. No tienen asegurados a sus empleados, pero tampoco quieren pagar impuestos. Y mientras tanto ellos siguen creciendo económicamente. Ahí va mi pregunta y pues en un siguiente debate lo vamos a seguir hablando. Principalmente agradezco a los panelistas quienes hicieron un trabajo excepcional, dando su opinión, se abordaron diferentes temas. Uno de ellos se trató sobre equidad, el otro sobre impacto y el otro sobre transparencia. Desde nuestra perspectiva como comunicadores sociales, les agradezco y es esencial que la reforma busque progresividad sin afectar a la clase media. Los invitamos a que este debate siga abierto con participación ciudadana. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores, muchísimas gracias a nuestra gran productora y Julián se va a despedir con unas palabras. Bueno, para mí ha sido un gusto participar en este debate y como conclusión veo que la reforma tributaria no solo se trata de un tema de cifras, sino como algo que impacta directamente en la vida de la gente común. El reto está en lograr equilibrio, que el recaudo sea justo, que haya confianza y que se traduzca en oportunidades reales. Al final, más que estar a favor o en contra, lo importante es mantener la discusión abierta y crítica. Gracias por escucharnos. Bueno, Cari. Atención, la voz de los estudiantes se escucha más fuerte. Esto es Debate en Altavoz, el espacio donde analizamos, discutimos y opinamos sobre los temas que mueven a nuestra sociedad. Un programa hecho por estudiantes de Comunicación Social de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Por ello, conéctate, participa y sube el volumen. Esto es Debate en Altavoz.